Edgar Morin fue una de las figuras más influyentes del pensamiento francés en los últimos 50 años, especialmente por su aporte al enfoque transdisciplinario y su teoría del pensamiento complejo. Sus ideas sobre la complejidad marcaron el pensamiento contemporáneo en ámbitos tan diversos como la sociología, la filosofía, la educación y la ecología. Je crois, si vous voulez, que la sociologie est une science qui n'a pas de fondement. Et moi, ce que j'essaye maintenant, c'est, je ne dis pas que j'y réussirai, mais d'essayer de poser les fondements de la science humaine, non pas en opposition avec les autres sciences, mais en liaison, bien entendu, en ayant toujours le sentiment que je ne vais pas réduire l'homme à un animal, et je ne vais pas réduire, disons, les problèmes vivants à des problèmes purement physico-chimiques, mais qu'au contraire, ça me permet de mieux dégager ce qu'il y a d'unique et d'original chez l'homme. Fue el autor, entre otros, de El método, la méthode, en esa obra monumental en 6 tomos que terminó de publicar en 2004, desarrolla su teoría del pensamiento complejo. Para muchos, descubrir sus ideas fue una auténtica revelación. Virginia Gonfantini, Rubén Fontalvo y Carlos Jesús Delgado Díaz son profesores universitarios en Rosario, Barranquilla y La Habana, respectivamente. Yo lo conocí a Edgar Morin hace 25 años atrás, cuando estaba comenzando a dar una clase de posgrado en Argentina, en Rosario, y llegó a mí un texto que hacía referencia a la introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin, y yo no lo conocía. Y cuando empecé a leer a Morin, en realidad me estalló la cabeza porque presentaba una nueva teoría del conocimiento que tiene que ver con este complexus, que es el entramado de elementos heterogéneos. Lo que construyó fue cómo poder entrelazar los diferentes saberes que son necesarios para poder vivir en el siglo XXI. Digamos, con él uno aprende a ser demócrata en el conocimiento. Aprende uno a comprender a los opositores o a los opuestos o a los contrarios. Es efectivamente un pensamiento muy metafórico, muy rico en su riqueza simbólica, pero al mismo tiempo muy preciso. Un autor capaz de pensar la realidad desde sí mismo, como autor, como hace cualquier otro autor, pero pensando en clave colectiva, en clave simbólica y cultural, profundamente francés y profundamente universal. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Edgar Morin nació el 8 de julio de 1921 en París, en el seno de una familia judía sefardita. Su madre, llamada Luna, murió cuando él tenía 10 años. Su padre tenía una mercería en la calle Aboukir. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Edgar Morin tenía 18 años. Edgar Morin fue un resistente en la Segunda Guerra Mundial. Carlos Moreno, promotor de la ciudad de los 15 minutos y miembro de la Academia Francesa de Tecnología. Su nombre, Morin, viene de su alias, era su nombre de guerra. Cuando alguien entra en resistencia, como fue en ese momento en la Segunda Guerra Mundial, contra el fascismo, cuando ingresa a círculos de resistencia, sabe perfectamente que puede morir en cualquier instante. Yo pienso que el motor principal de Edgar Morin fue siempre contestar el orden establecido, siempre. Es lo que le llevó a ser resistente, es lo que le llevó a ser comunista, es lo que llevó a no ser más comunista, es lo que le llevó a apoyarse en mayo del 68, es lo que llevó a no apoyar más los post-68, es lo que le llevó a criticar los regímenes totalitarios, a apoyar los movimientos de lucha en América Latina contra las dictaduras, a trascender nuestra capacidad de vida por la intelectualidad, y al mismo tiempo a estar muy cerca de la gente. En un momento en el que en América Latina el guevarismo, y el castrismo y el guevarismo, el maoísmo, el comunismo, son fuentes de pensamiento de ciertos sectores de la población, Edgar Morin ofrece un pensamiento transversal que ofrece claves para pensar un lugar en el que vivimos de una manera menos sectaria, mucho más abierta, mucho más asequible, digamos, a un pensamiento no dogmático. Y pienso que es el aporte principal. Aquellos que toman el pensamiento de Edgar Morin como un elemento clave para el análisis socioeconómico es la gente de más libertad de pensamiento,
y la gente más altruista, digamos, la gente menos sectaria. Y eso es importante en América Latina porque hace parte de su legado. En 2015, Edgar Morin respondió en español a una entrevista de Radio Francia Internacional. Es necesario de un método, de un modo de ver, puede cambiar las cosas. La enseñanza oficial en todos los países corta en pedacitos el conocimiento. Es importante de cambiar el conocimiento, el pensamiento y también una toma de conciencia de la necesidad que nuestro modo actual de conocimiento es ciego. En Cuba, una visita de Edgar Morin fue clave para la difusión de su pensamiento, en particular en el campo de la educación. Jesús Delgado Díaz, profesor de filosofía en la Universidad de La Habana. Ahora, en el caso de Cuba fue notable, muy notable su influencia cuando vino a algún congreso en el año 2004. Realmente fue un giro total en el estudio de su pensamiento. Muchas personas se interesaron y se amplió el círculo de las personas que trabajamos en el pensamiento de Morin. En el campo de la educación es el centrar la atención en el vínculo entre la educación y la vida. No es educación para el trabajo la que promueve Morin. Promueve una educación para el trabajo y para la vida, un aprender a vivir, un enseñar a vivir. Un no pierdas con la carrera universitaria la vida, una conexión profunda entre conocimiento, vida, reflexión humana, interpretación humana, simbolismo humano. Creo que ese es un legado fundamental en el campo de la educación. La influencia del pensamiento complejo de Edgar Morin en América Latina ha tenido muchos aspectos. Virginia Gonfantini, profesora de pensamiento complejo en varias universidades latinoamericanas, resalta una noción en particular. Morin hace muchísimos años depositó la mirada en América Latina en función de los regionalismos, en función de esta concepción de pensamiento de sur que él acuñó, esta concepción de las diferentes epistemologías que nosotros utilizamos para poder conocer la realidad, de la de los pueblos originarios, la de los pueblos europeos, la del norte, la del sur. Yo creo que fue esa riqueza que le llamó a Morin la atención y pudo concretizar una epistemología y una epistemología educativa pensada desde Latinoamérica. Y nutrida también con algunos autores y algunas perspectivas teóricas de América Latina. Nelson Vallejo Gómez, filósofo e inspector del Ministerio Francés de la Educación, resalta como principal legado de Edgar Morin su propuesta de ética de la civilidad. La urgencia de reformar de manera estructural la política y la sociedad a través de lo que él llamaba la reforma educativa y que se encuentra en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Eso implica, desde su punto de vista, una reforma del entendimiento para tener lo que él llamaba una política de civilización que tiene como nudo central una ética de civilidad. Es decir, su legado para mí ante todo es la posibilidad de un comportamiento ético cotidiano desde la noción de la civilidad, es decir, de tejer aquello que religa la relación entre los humanos. Y por eso a él le gustaba mucho citar la divisa de la Unión Europea, unidos en la diversidad. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Edgar Morin tenía una modesta doble licenciatura en Derecho e Historia-Geografía. Él mismo se consideraba un autodidacta. Esto no le impidió publicar más de 80 libros. En uno de los últimos, publicado a los 103 años, se preguntaba por las lecciones de la historia. Recibió más de 30 honoris causa, cerca de una decena de ellos en América Latina. Pero, ¿cómo un hombre así, con semejante obra sobre las espaldas, soñaba sus últimos momentos? Antes de llegar a los 100 años, Edgar reunió un grupo de amigos en los que me encontraba con un objetivo que era hacer una película que él quería filmar en América Latina, porque
Claro, su pensamiento ha iluminado muchas personalidades en América Latina, es muy conocido, ¿no? Allá le dicen Edgar Morin, pero es muy presente, su obra ha sido traducida, han sido creadas cátedras Edgar Morin, como dirían allá. Él se rememoraba perfectamente los lugares que había visitado en América Latina, pero con detalles increíbles. Ah, ¿te acuerdas? En Recife, María, la que tenía trenzas de ojos claros. Y él quería rodar esa película, ese documental, digamos, que él quería llamarlo La Despedida. Porque decía, lo mejor que me podría pasar es que rodando eso en La Despedida, me despida de todo el mundo. No ha sido así. Edgar Morin ha fallecido sin despedirse de sus amigos como él quería, uno por uno, cara a cara. Hoy varios de ellos le rinden homenaje. Le encantaba estar jugando constantemente y por eso creando nuevas palabras. Era generoso, egoísta al mismo tiempo, tierno e indiferente al mismo tiempo, ingenuo y oportunista al mismo tiempo. Era curioso y chistoso, un humanista ante todo, creativo, inspirador. Era festival de inteligencia cuando uno conversaba con él. Esa sensibilidad, ese cariño humano de Edgar Morin creo que quedó muy presente en muchos de los que logramos estar en alguna convivencia con él. Siempre tenía un saludo muy afectuoso para todos los amigos. Él gustaba estar rodeado de los amigos, sí, permanentemente, y nunca negaba una conversación, nunca. Entonces eso animaba mucho porque uno se sentía era con el amigo, ¿verdad? No era el intelectual, el pensador, pero siempre le tenía un consejo a uno, siempre. Siempre andaba con una sonrisa, siempre andaba muy estimulado, pese a todas las cosas que le tocaba trabajar en su devenir. Que me hubiera encantado conocerlo. Hace 25 años que lo estudié en una universidad de él en México y me parece que fue un pensador adelantado a su tiempo. Pudo abordar diferentes dimensiones de análisis para poder construir un proyecto cognitivo que sea adecuado a los signos de los tiempos. Sobresalió en primer lugar una persona curiosa, un hombre amable, una persona capaz de conversar en sentido humano con cualquiera, un hombre abierto al conocimiento, abierto a los sentimientos humanos, a la pasión, un hombre apasionado, un hombre extraordinario. Su capacidad de escuchar era impresionante, la mirada al frente, siempre con una mirada abierta, unas muestras de curiosidad mezcladas con ternura e ingenuidad de niño.